Fin de la novela. La directiva del Club América finalmente ha puesto fin a las especulaciones y ha decidido el futuro del defensa para el Apertura 2024. Pero las noticias no terminan ahí. El entrenador André Jardine enfrenta una pérdida significativa, y el destino es nuevamente los Pumas, y no estamos hablando del jugador Sánchez. Y según fuentes de Brasil, el futuro del joven centrocampista de 22 años ya está definido para el Club América. Descubre todos los últimos movimientos dentro y fuera del nido de las Águilas en esta trama llena de polémicas, revelaciones sorprendentes y decisiones impactantes. Emilio Azcárraga, dueño del Club América, hizo una analogía interesante entre la selección mexicana y su propio equipo, buscando una mejora significativa en el rendimiento del equipo nacional. Según él, la selección mexicana enfrenta una crisis de resultados donde los momentos positivos son raros y los malos resultados predominan. La inminente eliminación en la Copa América 2024, a pocos pasos de un fracaso, es un indicativo de ello. La selección fue llamada para tener un desempeño brillante, principalmente de cara a la preparación para la Copa del Mundo de 2026, bajo la dirección de Jaime Lozano, quien inicialmente asumió como técnico interino y fue confirmado después de la victoria en la Copa Oro 2023. Después de una inesperada derrota ante la selección de Venezuela, la selección mexicana ahora se ve obligada a vencer a Ecuador en la última jornada de la fase de grupos de la Copa América 2024. De lo contrario, será eliminada prematuramente, algo impensable para un equipo de su tradición, especialmente contra rivales que no están entre los más fuertes de Sudamérica. En medio de un cambio generacional que prometía solucionar los problemas de la selección, surgieron nuevos desafíos, sumiendo al equipo en una ola de críticas. La exclusión de algunos jugadores del Club América fue especialmente cuestionada. Emilio Azcárraga, en diversas entrevistas, dejó clara su visión sobre el fútbol mexicano, con un enfoque especial en la selección nacional. Para él, sería un fracaso monumental si la selección mexicana no avanza a los cuartos de final de la Copa América 2024. Veo al América de la misma manera que veo a la selección nacional. Hay mucho análisis por hacer, pero creo que la selección debe avanzar a las fases que considero apropiadas. Debería estar en la segunda fase de la Copa América. Para mí, no pasar sería un fracaso, porque mantengo el mismo estándar de exigencia para el equipo que lideró. No es mi papel liderar a la selección nacional, pero no pasar a la siguiente fase en Qatar fue un desastre. Necesitamos avanzar a la próxima fase de la Copa América, afirmó Azcárraga. Azcárraga no escatimó palabras para criticar los resultados recientes de la selección mexicana, calificándolos como un fracaso que necesita un análisis profundo para entender los problemas. Mencionó que en el América se hizo un análisis similar, lo que llevó al club a ser bicampeón de la Liga MX y ganador del Campeón de Campeones 2024. Dado el escenario crítico que enfrenta la selección mexicana, ¿sería una reestructuración completa en el mando técnico y en la gestión de jugadores la solución para rescatar la gloria del fútbol mexicano? Hay rumores de que un entrenador brasileño podría asumir el cargo, lo cual sería un duro golpe si se concreta su salida. Dicho esto, la Liga MX está a punto de comenzar el Apertura 2024, y el mercado de transferencias alcanza su punto álgido con los clubes buscando refuerzos esenciales para la temporada. En este escenario agitado, una movida inesperada sorprendió a los aficionados de los Pumas. Un nuevo jugador del América está en camino, y no es el tan esperado Sánchez. Históricamente, las negociaciones entre Pumas y América no eran frecuentes. Sin embargo, recientemente, ha emergido una nueva dinámica, abriendo el camino para transferencias directas de jóvenes talentos. Este nuevo ambiente de colaboración resultó en la llegada de Leo Suárez a los Pumas, y ahora, otro jugador del América está a punto de ser anunciado, Brian Rodríguez. Según diversas fuentes de comunicación, como AS México y ESPN, Brian Rodríguez manifestó su deseo de dejar el América este verano debido a la falta de tiempo de juego. Como aficionado del América, esta noticia es un tanto sorprendente, pues sabemos de la calidad y el potencial de Rodríguez. Los Pumas, necesitados de un reemplazo para Eduardo Salvio, vieron en Rodríguez una oportunidad. Sin embargo, fuentes como Azteca Deportes indican que el jugador también está en el radar de clubes en Brasil y en su natal Uruguay. El valor de mercado de Brian Rodríguez, según Transfermarkt, se estima en más de 4 millones de euros. Esta cifra representa una inversión significativa, pero que puede justificarse por la rápida adaptación del jugador al campeonato mexicano y a las condiciones de la Ciudad de México. A diferencia de otros jugadores que necesitan un periodo de ajuste, Rodríguez ya conoce bien el entorno y la dinámica del fútbol local. No obstante, su deseo de estar más cerca de casa puede ser un factor decisivo, y los Pumas tendrán que presentar una propuesta atractiva y un rol destacado en el equipo para convencerlo. Para el América, esta movida refuerza una nueva estrategia de transferencias. La salida de Brian Rodríguez puede parecer una pérdida a primera vista,
pero abre espacio para nuevas oportunidades y ajustes estratégicos en el plantel. Es esencial que el América continúe fortaleciéndose, manteniendo la competitividad y la calidad que siempre nos han caracterizado. Las decisiones de transferencias deben siempre considerar el impacto en el equilibrio del equipo y las perspectivas a largo plazo, pero es crucial que el América mantenga su postura firme y estratégica, garantizando que cualquier salida sea beneficiosa para el club en su conjunto. ¿Qué impacto tendrá la salida de Brian Rodríguez en el equilibrio táctico del América y qué jugadores dentro del plantel pueden prepararse para llenar esta brecha de manera eficaz? Por otro lado, la campaña de refuerzos que el Club América está llevando a cabo, especialmente para el mediocampo, es verdaderamente impresionante y se destaca como una de las mejores en todo el fútbol mexicano. El equipo azulcrema, sin duda, se destaca por tener el mejor mediocampo de la Liga MX, compuesto por jugadores talentosos como Diego Valdés, Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Richard Sánchez, Santiago Naveda, José Iván Rodríguez y la más reciente contratación, Eric Sánchez. En este momento, el medio campo del Club América está formado por 7 jugadores, de los cuales 4 o 5 podrían fácilmente ser titulares en cualquier equipo de la Liga MX. Sin embargo, todos ellos eligen formar parte de la segunda unidad de las Águilas, lo que sin duda los acerca a ser campeones del fútbol mexicano. Esta profundidad en el plantel permite al América mantener un alto nivel de competitividad, incluso en competencias simultáneas, como la Liga MX y torneos internacionales. Recientemente, surgió información de que el Club América está fuertemente interesado en adquirir los servicios de Luis Romo, del Club Monterrey. Si esta negociación se concreta, las Águilas estarían formando el medio campo más formidable de toda la Liga MX. No obstante, con tanto talento acumulado, es inevitable que haya algunas salidas en el plantel para equilibrar el equipo. La política de transferencias del Club América siempre ha sido clara: para que haya nuevos refuerzos, es necesario que ocurran algunas salidas. Todos los refuerzos de peso que se están realizando en el medio campo no pueden comprenderse sin algunas bajas en el equipo azulcrema, que pueden ocurrir en los próximos días antes del inicio de la apertura 2024 de la Liga MX. 2 jugadores, en particular, tienen grandes posibilidades de dejar el club: Álvaro Fidalgo y Richard Sánchez. Según información de Alejandro Orbañanos, reportero de Claro Sports, las probabilidades de que Álvaro Fidalgo o Richard Sánchez dejen el Club América son actualmente muy altas. El escenario en que ambos jugadores salgan del equipo azulcrema no está descartado, y la directiva del equipo ya se está preparando para todas las eventualidades. En los últimos días, no han surgido informaciones concretas sobre equipos interesados en la compra de Álvaro Fidalgo, pero hace meses se sabe que el centrocampista español está en la mira de varios clubes europeos que desean contar con sus servicios. Fidalgo, que se ha destacado en el América, expresó su deseo de regresar a España, lo que puede ser un factor decisivo para su transferencia. Por otro lado, recientemente se informó que el Club Monterrey está fuertemente interesado en adquirir los servicios de Richard Sánchez. Después de perder espacio con la llegada de André Jardín, Sánchez expresó su deseo de dejar el América. Es muy probable que se reencuentre con Fernando Ortiz en Monterrey, asumiendo un rol de titular en el equipo. Este cambio puede ser beneficioso tanto para Sánchez como para Monterrey, pero representa una pérdida significativa para el América. Sin embargo, la habilidad de la directiva para atraer nuevos talentos y reforzar el plantel es innegable. La llegada de jugadores como Eric Sánchez y la posible adquisición de Luis Romo demuestran la determinación del América para mantenerse en la cima y seguir compitiendo por los títulos más importantes. El medio campo del América, con jugadores de alta calidad y experiencia, ha sido uno de los puntos fuertes del equipo en las últimas temporadas. La combinación de talento joven con la experiencia de jugadores consagrados crea un equilibrio perfecto, permitiendo al América dominar el medio campo y controlar el ritmo de los partidos. La salida de Fidalgo y Sánchez, aunque preocupante, abre espacio para nuevas contrataciones que pueden traer una nueva dinámica al equipo. ¿Qué jugadores podrían ser objetivo de transferencia del Club América para llenar las brechas dejadas por Álvaro Fidalgo y Richard Sánchez? Además, las Águilas del Club América están ampliando sus horizontes en el actual mercado de transferencias en busca de un nuevo jugador que pueda reforzar el ataque del equipo de manera significativa. Con la salida de Julián Quiñones, el técnico André Jardín está decidido a aumentar las opciones ofensivas disponibles, especialmente en las bandas y en el medio campo. En este contexto, el América está interesado en una figura emergente del fútbol brasileño, el extremo del Sport Club do Recife, Cristian Barletta, que juega en la Serie B del campeonato brasileño. De acuerdo con un reporte del periódico El Heraldo Deportes, el Club América está explorando la posibilidad de contratar a Cristian Barletta, un talentoso jugador de 22 años que actualmente tiene contrato con el Sport Recife hasta diciembre de 2028. Para concretar esta transferencia, las Águilas tendrán que negociar directamente con el club brasileño, ya que Barletta está valorado en 2 millones de euros por el portal Transfermarkt.
Esta cifra representa una inversión considerable, pero que puede justificarse por el talento y el potencial del jugador. Cristian Barletta es un jugador versátil, capaz de actuar como extremo en ambas bandas, aunque su preferencia es por la banda derecha, donde juega con el pie cambiado, ya que su perfil natural es el izquierdo. Esta habilidad de jugar en diferentes posiciones en las bandas del campo lo convierte en una adición valiosa para cualquier equipo que busque flexibilidad y creatividad en el ataque. Barletta ha pasado por varios clubes brasileños, incluyendo Bahía, Joinville SC, São Bernardo, Chapecoense, Corinthians, Ceará SC y, actualmente, Sport Recife. A sus 22 años, acumula 22 goles y 9 asistencias en 124 partidos oficiales, números que destacan su potencial y eficacia en el ataque. Para el Club América, la contratación de Barletta no solo reforzaría el plantel, sino que también traería una nueva dinámica al ataque del equipo. La salida de Julián Quiñones dejó una brecha significativa, y Barletta podría ser la pieza que falta para completar el rompecabezas ofensivo de André Jardín. Con su habilidad para driblar, crear jugadas y finalizar, Barletta tiene el potencial de convertirse en uno de los principales destacados del América. Además, la adquisición de Cristian Barletta representaría una continuidad en la estrategia del Club América de invertir en jóvenes talentos con gran potencial de desarrollo. Esta estrategia no solo fortalece al equipo a corto plazo, sino que también garantiza una base sólida para el futuro. La experiencia de Barletta en el fútbol brasileño, jugando en diversos clubes y acumulando una buena cantidad de partidos, sería un diferencial importante para su rápida adaptación al estilo de juego de la Liga MX. Otro aspecto relevante es la capacidad del América para integrar nuevos jugadores de manera eficiente. La estructura del club, con un equipo técnico calificado y un ambiente de apoyo sólido, proporciona las condiciones ideales para que jugadores como Barletta puedan adaptarse rápidamente y maximizar su rendimiento. Además, la presencia de otros jugadores brasileños en el plantel puede facilitar su integración, ofreciendo un soporte cultural y lingüístico valioso. Para el Club América, la contratación de Cristian Barletta sería un paso estratégico no solo en términos de refuerzo inmediato, sino también como una inversión en el futuro del club. Su juventud y versatilidad ofrecen una margen significativa para el crecimiento y desarrollo, y su llegada puede inspirar a otros jóvenes jugadores a seguir un camino similar. En resumen, Barletta tiene el potencial no solo para llenar la brecha dejada por Quiñones, sino también para convertirse en una pieza clave en el esquema táctico de André Jardín. ¿Qué impacto tendrá la contratación de Cristian Barletta en el ataque del Club América y qué estrategias deben adoptarse para facilitar su adaptación al fútbol mexicano, tanto en términos técnicos como culturales? Por otro lado, Román Martínez, más conocido como Mozumbito, está dejando Coapa para ganar más minutos de juego en el fútbol mexicano, ahora vistiendo la camiseta de Tampico Madero. Las Águilas del América continúan moviendo sus piezas en el mercado de transferencias de la Liga MX, y con la llegada de Eric Sánchez al nido, el América busca dar más espacio a sus jugadores para que ganen experiencia y tiempo de juego, dada la competitividad del plantel capitalino. Mozumbito Martínez será parte de Tampico Madero en la próxima temporada, con el objetivo de mantener su ritmo de juego y regresar en el futuro a Coapa más maduro y preparado. El Club América decidió ceder al joven delantero por un año a la Jaiba Brava, sin opción de compra, lo que significa que estará de vuelta en el América en el verano de 2025, listo para contribuir nuevamente bajo la dirección de André Jardín. Román Martínez busca madurar tras una larga trayectoria en las categorías inferiores del América, donde se destacó con una cantidad significativa de goles. Sin embargo, en el primer equipo no ha tenido tantas oportunidades debido a la alta competitividad y la calidad de los jugadores del plantel actual, que es bicampeón de la Liga MX. La decisión de ceder a Mozumbito refleja la estrategia del América de desarrollar sus jóvenes talentos, proporcionándoles la experiencia necesaria para destacarse. Esta práctica no solo beneficia al jugador, sino también al club, que podrá contar con un atleta más experimentado y preparado en el futuro. Además, permite que otros talentos emergentes del club tengan la oportunidad de mostrar su valor en el equipo principal. Mientras tanto, las Águilas se preparan para iniciar su participación en la temporada con un enfrentamiento en Estados Unidos, disputando la Supercopa contra Tigres. Este será el primer trofeo en juego bajo el mando de André Jardín, y la expectativa es alta para ver cómo se desempeña el equipo con las nuevas adquisiciones y ajustes tácticos. La presencia de Mozumbito en Tampico Madero será una excelente oportunidad para que muestre su potencial y gane la confianza necesaria para regresar al América como un jugador más completo. La experiencia de jugar regularmente en un equipo que valora su desarrollo puede ser exactamente lo que necesita para alcanzar su máximo potencial. ¿Cómo puede el préstamo de Román Martínez a Tampico Madero beneficiar el desarrollo del jugador y, al mismo tiempo, fortalecer la estrategia a largo plazo del Club América en relación con la formación de talentos? Dueño del Club América, hizo una analogía interesante entre la selección mexicana y su propio equipo,
buscando una mejora significativa en el rendimiento del equipo nacional. Según él, la selección mexicana enfrenta una crisis de resultados donde los momentos positivos son raros y los malos resultados predominan. La inminente eliminación en la Copa América 2024, a pocos pasos de un fracaso, es un indicativo de ello. La selección fue llamada para tener un desempeño brillante, principalmente de cara a la preparación para la Copa del Mundo de 2026, bajo la dirección de Jaime Lozano, quien inicialmente asumió como técnico interino y fue confirmado después de la victoria en la Copa Oro 2023. Después de una inesperada derrota ante la selección de Venezuela, la selección mexicana ahora se ve obligada a vencer a Ecuador en la última jornada de la fase de grupos de la Copa América 2024. De lo contrario, será eliminada prematuramente, algo impensable para un equipo de su tradición, especialmente contra rivales que no están entre los más fuertes de Sudamérica. En medio de un cambio generacional que prometía solucionar los problemas de la selección, surgieron nuevos desafíos, sumiendo al equipo en una ola de críticas. La exclusión de algunos jugadores del Club América fue especialmente cuestionada. Emilio Azcárraga, en diversas entrevistas, dejó clara su visión sobre el fútbol mexicano, con un enfoque especial en la selección nacional. Para él, sería un fracaso monumental si la selección mexicana no avanza a los cuartos de final de la Copa América 2024. Veo al América de la misma manera que veo a la selección nacional. Hay mucho análisis por hacer, pero creo que la selección debe avanzar a las fases que considero apropiadas. Debería estar en la segunda fase de la Copa América. Para mí, no pasar sería un fracaso, porque mantengo el mismo estándar de exigencia para el equipo que lideró. No es mi papel liderar a la selección nacional, pero no pasar a la siguiente fase en Qatar fue un desastre. Necesitamos avanzar a la próxima fase de la Copa América, afirmó Azcárraga. Azcárraga no escatimó palabras para criticar los resultados recientes de la selección mexicana, calificándolos como un fracaso que necesita un análisis profundo para entender los problemas. Mencionó que en el América se hizo un análisis similar, lo que llevó al club a ser bicampeón de la Liga MX y ganador del Campeón de Campeones 2024. Dado el escenario crítico que enfrenta la selección mexicana, ¿sería una reestructuración completa en el mando técnico y en la gestión de jugadores la solución para rescatar la gloria del fútbol mexicano? Hay rumores de que un entrenador brasileño podría asumir el cargo, lo cual sería un duro golpe si se concreta su salida. Dicho esto, la Liga MX está a punto de comenzar el Apertura 2024, y el mercado de transferencias alcanza su punto álgido con los clubes buscando refuerzos esenciales para la temporada. En este escenario agitado, una movida inesperada sorprendió a los aficionados de los Pumas, un nuevo jugador del América está en camino, y no es el tan esperado Sánchez. Históricamente, las negociaciones entre Pumas y América no eran frecuentes. Sin embargo, recientemente, ha emergido una nueva dinámica, abriendo el camino para transferencias directas de jóvenes talentos. Este nuevo ambiente de colaboración resultó en la llegada de Leo Suárez a los Pumas, y ahora, otro jugador del América está a punto de ser anunciado, Brian Rodríguez. Según diversas fuentes de comunicación, como AS México y ESPN, Brian Rodríguez manifestó su deseo de dejar el América este verano debido a la falta de tiempo de juego. Como aficionado del América, esta noticia es un tanto sorprendente, pues sabemos de la calidad y el potencial de Rodríguez. Los Pumas, necesitados de un reemplazo para Eduardo Salvio, vieron en Rodríguez una oportunidad. Sin embargo, fuentes como Azteca Deportes indican que el jugador también está en el radar de clubes en Brasil y en su natal Uruguay. El valor de mercado de Brian Rodríguez, según Transfermarkt, se estima en más de 4 millones de euros. Esta cifra representa una inversión significativa, pero que puede justificarse por la rápida adaptación del jugador al campeonato mexicano y a las condiciones de la Ciudad de México. A diferencia de otros jugadores que necesitan un periodo de ajuste, Rodríguez ya conoce bien el entorno y la dinámica del fútbol local. No obstante, su deseo de estar más cerca de casa puede ser un factor decisivo, y los Pumas tendrán que presentar una propuesta atractiva y un rol destacado en el equipo para convencerlo. Para el América, esta movida refuerza una nueva estrategia de transferencias. La salida de Brian Rodríguez puede parecer una pérdida a primera vista, pero abre espacio para nuevas oportunidades y ajustes estratégicos en el plantel. Es esencial que el América continúe fortaleciéndose, manteniendo la competitividad y la calidad que siempre nos han caracterizado. Las decisiones de transferencias deben siempre considerar el impacto en el equilibrio del equipo y las perspectivas a largo plazo, pero es crucial que el América mantenga su postura firme y estratégica, garantizando que cualquier salida sea beneficiosa para el club en su conjunto. ¿Qué impacto tendrá la salida de Brian Rodríguez en el equilibrio táctico del América y qué jugadores dentro del plantel pueden prepararse para llenar esta brecha de manera eficaz?
Por otro lado, la campaña de refuerzos que el Club América está llevando a cabo, especialmente para el mediocampo, es verdaderamente impresionante y se destaca como una de las mejores en todo el fútbol mexicano. El equipo azulcrema, sin duda, se destaca por tener el mejor medio campo de la Liga MX, compuesto por jugadores talentosos como Diego Valdés, Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Richard Sánchez, Santiago Naveda, José Iván Rodríguez y la más reciente contratación, Eric Sánchez. En este momento, el medio campo del Club América está formado por 7 jugadores, de los cuales 4 o 5 podrían fácilmente ser titulares en cualquier equipo de la Liga MX. Sin embargo, todos ellos eligen formar parte de la segunda unidad de las Águilas, lo que sin duda los acerca a ser campeones del fútbol mexicano. Esta profundidad en el plantel permite al América mantener un alto nivel de competitividad, incluso en competencias simultáneas, como la Liga MX y torneos internacionales. Recientemente, surgió información de que el Club América está fuertemente interesado en adquirir los servicios de Luis Romo, del Club Monterrey. Si esta negociación se concreta, las Águilas estarían formando el medio campo más formidable de toda la Liga MX. No obstante, con tanto talento acumulado, es inevitable que haya algunas salidas en el plantel para equilibrar el equipo. La política de transferencias del Club América siempre ha sido clara: para que haya nuevos refuerzos, es necesario que ocurran algunas salidas. Todos los refuerzos de peso que se están realizando en el medio campo no pueden comprenderse sin algunas bajas en el equipo azulcrema, que pueden ocurrir en los próximos días antes del inicio de la apertura 2024 de la Liga MX. 2 jugadores, en particular, tienen grandes posibilidades de dejar el club: Álvaro Fidalgo y Richard Sánchez. Según información de Alejandro Orbañanos, reportero de Claro Sports, las probabilidades de que Álvaro Fidalgo o Richard Sánchez dejen el Club América son actualmente muy altas. El escenario en que ambos jugadores salgan del equipo azulcrema no está descartado, y la directiva del equipo ya se está preparando para todas las eventualidades. En los últimos días, no han surgido informaciones concretas sobre equipos interesados en la compra de Álvaro Fidalgo, pero hace meses se sabe que el centrocampista español está en la mira de varios clubes europeos que desean contar con sus servicios. Fidalgo, que se ha destacado en el América, expresó su deseo de regresar a España, lo que puede ser un factor decisivo para su transferencia. Por otro lado, recientemente se informó que el Club Monterrey está fuertemente interesado en adquirir los servicios de Richard Sánchez. Después de perder espacio con la llegada de André Jardín, Sánchez expresó su deseo de dejar el América. Es muy probable que se reencuentre con Fernando Ortiz en Monterrey, asumiendo un rol de titular en el equipo. Este cambio puede ser beneficioso tanto para Sánchez como para Monterrey, pero representa una pérdida significativa para el América. Sin embargo, la habilidad de la directiva para atraer nuevos talentos y reforzar el plantel es innegable. La llegada de jugadores como Eric Sánchez y la posible adquisición de Luis Romo demuestran la determinación del América para mantenerse en la cima y seguir compitiendo por los títulos más importantes. El medio campo del América, con jugadores de alta calidad y experiencia, ha sido uno de los puntos fuertes del equipo en las últimas temporadas. La combinación de talento joven con la experiencia de jugadores consagrados crea un equilibrio perfecto, permitiendo al América dominar el medio campo y controlar el ritmo de los partidos. La salida de Fidalgo y Sánchez, aunque preocupante, abre espacio para nuevas contrataciones que pueden traer una nueva dinámica al equipo. ¿Qué jugadores podrían ser objetivo de transferencia del Club América para llenar las brechas dejadas por Álvaro Fidalgo y Richard Sánchez? Además, las Águilas del Club América están ampliando sus horizontes en el actual mercado de transferencias en busca de un nuevo jugador que pueda reforzar el ataque del equipo de manera significativa. Con la salida de Julián Quiñones, el técnico André Jardín está decidido a aumentar las opciones ofensivas disponibles, especialmente en las bandas y en el medio campo. En este contexto, el América está interesado en una figura emergente del fútbol brasileño, el extremo del Sport Club do Recife, Cristian Barletta, que juega en la Serie B del campeonato brasileño. De acuerdo con un reporte del periódico El Heraldo Deportes, el Club América está explorando la posibilidad de contratar a Cristian Barletta, un talentoso jugador de 22 años que actualmente tiene contrato con el Sport Recife hasta diciembre de 2028. Para concretar esta transferencia, las Águilas tendrán que negociar directamente con el club brasileño, ya que Barletta está valorado en 2 millones de euros por el portal Transfermarkt. Esta cifra representa una inversión considerable, pero que puede justificarse por el talento y el potencial del jugador. Cristian Barletta es un jugador versátil, capaz de actuar como extremo en ambas bandas, aunque su preferencia es por la banda derecha, donde juega con el pie cambiado, ya que su perfil natural es el izquierdo. Esta habilidad de jugar en diferentes posiciones en las bandas del campo lo convierte en una adición valiosa para cualquier equipo que busque flexibilidad y creatividad en el ataque. Barletta ha pasado por varios clubes brasileños, incluyendo Bahía, Joinville SC, São Bernardo, Chapecoense,
Corinthians, Ceará SC y, actualmente, Sport Recife. A sus 22 años, acumula 22 goles y 9 asistencias en 124 partidos oficiales, números que destacan su potencial y eficacia en el ataque. Para el Club América, la contratación de Barleta no solo reforzaría el plantel, sino que también traería una nueva dinámica al ataque del equipo. La salida de Julián Quiñones dejó una brecha significativa, y Barleta podría ser la pieza que falta para completar el rompecabezas ofensivo de André Jardín. Con su habilidad para driblar, crear jugadas y finalizar, Barleta tiene el potencial de convertirse en uno de los principales destacados del América. Además, la adquisición de Cristian Barleta representaría una continuidad en la estrategia del Club América de invertir en jóvenes talentos con gran potencial de desarrollo. Esta estrategia no solo fortalece al equipo a corto plazo, sino que también garantiza una base sólida para el futuro. La experiencia de Barleta en el fútbol brasileño, jugando en diversos clubes y acumulando una buena cantidad de partidos, sería un diferencial importante para su rápida adaptación al estilo de juego de la Liga MX. Otro aspecto relevante es la capacidad del América para integrar nuevos jugadores de manera eficiente. La estructura del club, con un equipo técnico calificado y un ambiente de apoyo sólido, proporciona las condiciones ideales para que jugadores como Barleta puedan adaptarse rápidamente y maximizar su rendimiento. Además, la presencia de otros jugadores brasileños en el plantel puede facilitar su integración, ofreciendo un soporte cultural y lingüístico valioso. Para el Club América, la contratación de Cristian Barleta sería un paso estratégico no solo en términos de refuerzo inmediato, sino también como una inversión en el futuro del club. Su juventud y versatilidad ofrecen una margen significativa para el crecimiento y desarrollo, y su llegada puede inspirar a otros jóvenes jugadores a seguir un camino similar. En resumen, Barleta tiene el potencial no solo para llenar la brecha dejada por Quiñones, sino también para convertirse en una pieza clave en el esquema táctico de André Jardín. ¿Qué impacto tendrá la contratación de Cristian Barleta en el ataque del Club América y qué estrategias deben adoptarse para facilitar su adaptación al fútbol mexicano, tanto en términos técnicos como culturales? Por otro lado, Román Martínez, más conocido como Mozumbito, está dejando Coapa para ganar más minutos de juego en el fútbol mexicano, ahora vistiendo la camiseta de Tampico Madero. Las Águilas del América continúan moviendo sus piezas en el mercado de transferencias de la Liga MX, y con la llegada de Eric Sánchez al nido, el América busca dar más espacio a sus jugadores para que ganen experiencia y tiempo de juego, dada la competitividad del plantel capitalino. Mozumbito Martínez será parte de Tampico Madero en la próxima temporada, con el objetivo de mantener su ritmo de juego y regresar en el futuro a Coapa más maduro y preparado. El Club América decidió ceder al joven delantero por un año a la Jaiba Brava, sin opción de compra, lo que significa que estará de vuelta en el América en el verano de 2025, listo para contribuir nuevamente bajo la dirección de André Jardín. Román Martínez busca madurar tras una larga trayectoria en las categorías inferiores del América, donde se destacó con una cantidad significativa de goles. Sin embargo, en el primer equipo no ha tenido tantas oportunidades debido a la alta competitividad y la calidad de los jugadores del plantel actual, que es bicampeón de la Liga MX. La decisión de ceder a Mozumbito refleja la estrategia del América de desarrollar sus jóvenes talentos, proporcionándoles la experiencia necesaria para destacarse. Esta práctica no solo beneficia al jugador, sino también al club, que podrá contar con un atleta más experimentado y preparado en el futuro. Además, permite que otros talentos emergentes del club tengan la oportunidad de mostrar su valor en el equipo principal. Mientras tanto, las Águilas se preparan para iniciar su participación en la temporada con un enfrentamiento en Estados Unidos, disputando la Supercopa contra Tigres. Este será el primer trofeo en juego bajo el mando de André Jardín, y la expectativa es alta para ver cómo se desempeña el equipo con las nuevas adquisiciones y ajustes tácticos. La presencia de Mozumbito en Tampico Madero será una excelente oportunidad para que muestre su potencial y gane la confianza necesaria para regresar al América como un jugador más completo. La experiencia de jugar regularmente en un equipo que valora su desarrollo puede ser exactamente lo que necesita para alcanzar su máximo potencial. ¿Cómo puede el préstamo de Román Martínez a Tampico Madero beneficiar el desarrollo del jugador y, al mismo tiempo, fortalecer la estrategia a largo plazo del Club América en relación con la formación de talentos?